¿Te ha pasado que sentís como que el tiempo no te alcanza para nada? ¿O que sentís como que no tenés energía en el cuerpo? ¿Te falta fuerza de golpe sin ninguna razón aparente? ¿O sentís como que estás en un bucle de depresión o de desánimo? Si tu respuesta es positiva en alguna de las tres, porque ya vamos a explicar por qué, te voy a dar la solución. Mi libro El Poder Secreto ya está disponible en Amazon. Descubre los principios ocultos detrás de la manifestación, la magia y el verdadero poder interior. Te voy a explicar el contexto, te voy a dar la solución, qué vas a tener que hacer, pero te voy a dar un aviso. Esto no es una cura, es para salir de ese pozo. Después hay que hacer otras cositas que las voy a decir al final. Ahora bien, punto número 1, y lo vamos a ir directamente a la pizarra como estamos acostumbrados en los últimos videos. Y les tengo que decir el contexto. Miren, yo tengo acá unos papelitos que hago yo, que son unos esquemas que simplemente me vienen a la cabeza. Yo los anoto rapidísimo porque son las 5 de la mañana y pico. Y les armo esto para que no se pierda la información. Para que sepan de dónde la saco. No sale de la inteligencia artificial, no me la copio, no me la invento. Bien. Vamos, punto número 1. Las faltas. Me los voy a poner acá para ayuda a Machete. Falta de tiempo. Esto es el clásico decir, no alcanza el tiempo para nada. Así que vamos a poner acá, falta tiempo. Falta de tiempo. Creo que se ve perfecto. Se me cayó todo. Bien. ¿Qué más falta? La energía. Falta energía. Y también falta como una motivación. Bien, es un problema tener esto. Es un problema muy grande. Porque vos tenés que hacer actividades en la vida, tenés proyectos, tenés que hacer cosas, inclusive responsabilidades. Entonces, si te falta el tiempo para hacer actividades, es un quilombo, porque no vas a poder hacerlas. Y no se trata solo de percepción. Si te falta energía, se te jode lo mismo. Podrás tener un montón de tiempo del mundo, pero si no tenés energía para hacer las cosas, para hacer la tarea, para hacer los trabajos, para hacer lo que sea, para salir de joda, no tenés energía. Y si te falta la motivación, tampoco vas a poder hacer las cosas. Por más que tengas tiempo y energía, no tenés ganas. Entonces, estas cosas, ¿cómo puede ser que, obviamente, ya vamos, te digo, no, estas cosas no pasan al mismo tiempo? Si te pasan al mismo tiempo, pegate un tiro. Obviamente no estarías en este video si te pasaran estas cosas al mismo tiempo. Generalmente pasan de a una y se van intercalando. Una semana te falta, sentís como que el tiempo no alcanza y de golpe ahora el tiempo alcanza, pero ya no hay motivación. Generalmente uno se salta de esta a esta, pero también la falta de energía es muy común. Pero cuando tenés falta de energía, tenés tiempo, tenés ganas de hacer las cosas, pero te falta energía. Entonces se va saltando de una a otra. Y esto es un patrón que está dentro de este sistema. Podríamos ver las causas por las cuales sucede esto. Pero te voy a decir la base en la cual se sustenta este tipo de falta. Y vamos a darnos cuenta, y voy a hacer el plumón rojo, que la parte temporal, me lo voy a traer esto acá porque si no estoy mirando para allá todo el tiempo. La parte del tiempo es un aspecto mental. Esto es mental. Vamos a ponerlo arriba. Mente. Como usted es inteligente, se dará cuenta que la falta de energía es física. Es una causa física. Hablando del cuerpo, ¿verdad? Sí. ¿Y la falta de motivación qué es? Por ende, por eliminación de 3, emocional. Bien, con esto nos estamos cargando absolutamente el tripartito del ser. Tenemos mente, la voy a poner acá porque en rojo no se ve mucho. Tenemos la parte del tiempo, vamos a poner tiempo, acá repetimos. Tiempo, aspecto mental. Mente, energía, aspecto físico y la motivación
es un aspecto emocional. Con esto, ya vamos entendiendo de dónde carajo están las raíces, o mejor dicho, el punto en donde se ataca. Cuando vos sentís que te falta el tiempo, tenés un ataque directo o un desequilibrio o lo que carajo sea en la mente. No es el tiempo, es una percepción mental. Si vos sentís que te falta la energía, ya sabés a dónde está el blanco, a dónde se está apuntando, dónde están cayendo las balas al cuerpo. Y si tenés una falta de motivación, sentís que estás deprimido, que no tenés ganas, que la concha de la lora, todo, sabemos que... Mierda. Sabemos que es el lugar en donde se está atacando, por inventar un enemigo invisible, es la emoción. Ok. Entonces, cuando yo digo me falta el tiempo, no es la Matrix que me están tirando 5G, no, es algo que en la mente se está alterando y te está desequilibrando. Recuerden que siempre tiene que haber una coherencia entre estos puntos. Mente, cuerpo y alma, porque acá podríamos, esta es el alma, este es el cuerpo y este, bueno, es el cerebro, pero siempre hablamos de la mente como que engancha todo. Esto tiene que estar siempre en coherencia. Si no está en coherencia, si no está, ni siquiera diría alineado, porque es una palabra, alinear los chakras, dale, boludo. Bueno, sabiendo a dónde nos están rompiendo o qué es lo que está pasando, a ver, no sabemos puntualmente qué está pasando, pero hay una alteración en estos aspectos. No nos interesa quién está haciendo algunas cosas porque generalmente lo hace uno mismo, pero es cierto que el entorno jode mucho. El entorno en donde uno está y las cosas que está absorbiendo del entorno. Generalmente la falta de tiempo, la falta de energía y la falta de motivación, no hace falta ni que se den, como dije recién, no hace falta que se den juntas. Con una sola te arruina absolutamente tu calidad de vida diaria. Y si encima un día funciona lo del tiempo, se te jode después la energía, después la motivación y estás saltando así, eventualmente es como que te pegan arriba, te pegan abajo y te pegan un rodillazo. O sea, es como que te pegan en los tres planos y vos no entendés un carajo y obviamente esto se daña. Esta parte se daña y hay que cuidarla. Ahora bien, hay que salir de este... ¿Cómo podríamos decir? De este flujo de problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjame que yo borre un poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se me voló todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es medio complejo, ¿eh? Voy a ir despacito, no voy a borrar esa parte. Esto es medio complejo, voy a ir despacito. Tenemos que crear un proceso, un punto. Es increíble, yo no preparo esto, disculpe. Esto es lo más natural que usted va a ver. No estoy leyendo ninguna pantalla ni nada. Esto es lo más natural que usted va a ver. Ok, perfecto. Para ir a solucionar estas cosas, tenemos que crear un punto de resolución de trabajo. No quiero ponerle nombre, pero básicamente usted me entiende. Se nos está jodida la mente, o el físico, o la parte almática, la emoción. Para curar una necesitamos la asistencia de la que no está atacada o reventada. Por ejemplo, si vamos a curar la parte física, porque vos te sentís sin energía, la parte física la vas a solucionar con la mente. Ya te voy a decir cómo. ¿Sí? En el caso que a vos te falte la energía, vas a activar la mente para curar la parte física. Si te falta, si la parte tuya es la emoción, o sea, si te falta la motivación, que es un aspecto emocional, lo vas a curar justamente con el físico. Que ese no está alterado, se cura. ¿Ok? Y por ende, para curar la parte mental, la vamos a curar con la que sobra, con la parte emocional. Esto parece complejo, pero no lo es. Vos tenés que detectar cuál es la que se te jode. ¿Te falta el tiempo? ¿Te falta la energía? ¿Te falta la motivación? El problema es si te falta el tiempo es la mente, si te falta la energía es el cuerpo, si te falta la motivación es la emoción. ¿Cómo curamos el tiempo? ¿Cómo curamos la parte? La puse al revés. La parte de la energía la cura con la mente, la emoción la cura con el físico y lo mental la cura con lo emocional. ¿Cómo? Mira, tengo que borrar. Esto me pasa por... No planifico nada de esto. Así son las clases.
En este video te voy a mostrar 5 puntos. Escucha. Dios mío, yo te agradezco tanto que la gente vea estos videos. Bien. En el tema de la mente, vamos a poner acá un puntito. Tenemos que crear un proyecto. No se preocupe, no es tarea. Un proyecto mental. Vamos a poner proyecto. ¿Qué proyecto? Proyectar una imagen, a eso me refiero, no un proyecto que te vas a poner a trabajar, a construir un edificio. Un proyecto, una proyección, vamos a poner ahí, proyección. A eso me refiero. Una proyección mental. Te lo voy a hacer en un dibujito. ¿Ves? Sí, ahí está. Te lo voy a hacer en un dibujito. Una proyección mental. En donde vos, con tu mente, que es la que está sana, pero el cuerpo está en la B, vas a estar tirado, con tu mente haces una proyección. Acá podés hacer la visualización, mejor dicho, la imaginación, en donde vos, en tu mente, ves que estás haciendo cosas físicas. No las estás haciendo. Porque no podés, porque estás jodido físicamente, por lo que sea. No vamos a andar... Esto es solamente... Voy a hacer un inciso. Esto es solamente para la gente que siente esos golpes. ¡Pum! Que de golpe realmente el tiempo no te alcanza, o realmente el cuerpo está reventado, o realmente emocionalmente estás deprimido y no sabes por qué. Solamente para eso. No vayan a interpretar que usted se siente cansado porque está viejo, porque no come bien, no se hidrata, no entrena, está enfermo. Eso no tiene nada que ver. Eso se soluciona simplemente haciendo actividad física. La gente que no está motivada es porque está rodeada de... O sea, solamente es para los aspectos que dije al principio, que son muy marcados. De golpe vos tenés la percepción que te falta el tiempo. De golpe te levantaste y por más que dormiste, no tenés energía, no tenés motivación y no hay causa alguna. No confundir con alguien, sí, yo me siento hecho mierda, pero ¿hace cuántos años que te sentís así? Si no tenés actividad física, no cuidas tu alimentación, no te suplementas, no salís al sol, tenés unos hábitos de mierda, tomas alcohol, fumas, todo el tiempo criticando. No, o sea, eso no tiene nada que ver. Eso se soluciona tan fácil como... ¿Está hecho bosta el cuerpo? Se trabaja con el cuerpo. ¿Está hecha la bosta la mente? Se trabaja en la mente. ¿Está hecha bosta la emoción o la motivación? Se trabaja ahí. Esto es solamente para este aspecto que vos no sabes de dónde pasan las cosas, que de golpe estaba todo bien y de un día a la mañana, ¡pum!, se cayó todo y no sabes por qué. Es solamente para eso, ¿eh? No vayan a confundir, ¿eh? Porque yo te voy a hacer que proyectes mentalmente un estado físico genial. Y vos crees, bueno, voy a hacer eso y no voy a entrenar. No te va a funcionar, ¿eh? Por eso lo digo esto, porque da lugar a malinterpretaciones. O sea, todos tienen que tener su actividad física diaria, su estado emocional controlado y su motivación, su meditación en la mente y sus reflexiones como debe ser. Esto es solamente para estos casos que son como mágicos, como que hicieron... Y ayer alguien bajó la palanca y vos no entendés qué carajo pasó. Para esos casos. Bien, continuamos. Para solucionar la parte física te dije que tenés que trabajar en la mente. Por ende, vas a crear una proyección física tuya haciendo algo, corriendo una carrera, levantando pesas, no sé, lo que sea, pero demostrando que físicamente estás bien, aunque estés tirado en la cama, aunque estés hecho mierda. Pero mentalmente, como la mente todavía ahí está feliz, la mente, atacas eso. Así que aquella persona que se sienta sin fuerzas, con ganas de querer barrer el techo, pero no tiene... Es como que, cuidado, me pesa el cuerpo, loco. Las bolas y las tetas no me pesan, pero me pesa el cuerpo. Es como que... ¿Sí? Proyección mental. Ahora, la parte emocional que te dije que se trabaja desde el físico. Vamos a poner acá. Esto lo hacemos... Déjame que me estoy macheteando acá con la hoja. Con lo coso. La parte emocional la laburas con el físico y tenés que... Esto es una locura. Yo no sé si esto... Hay alguna magia y yo estoy pinchando y hackeando todo, pero esto es así. La parte emocional, tenés que hacer cuidado personal. Parece una tontería. Yo sé que muchos están esperando. Visualiza y haz las manifestaciones con la pizarra. No. Estamos ya nosotros laburando con la mátrica y los algoritmos así. No esperé que te voy a tirar, que escribime acá abajo, yo recibo abundancia. No escribas ni bosta. Acá tiene que haber cuidado. Cuidado personal. Y esto es lo más básico en cuidado personal. Te estoy diciendo que la parte emocional está jodida, se arregla con el físico, tomamos el físico
y empezás cuidado personal. Y el cuidado personal tiene que ver simplemente con la limpieza. La limpieza, la ropa. Perfumate, no sé, haz lo que sea. A vos se te jode lo emocional, estás deprimido, agarrá, te vas, te pegas un puto baño, te pones la mejor ropa que tengas, o te vas a comprar ropa, no tengo ganas de comprar mejor, te vestís bien, te pones calzoncillo, bombacha nueva, te depila todo lo que te tenés que depilar cuando viene mi visita, te pones bella, espectacular, o cuando te compraste una camisita, te perfumás, te cortás, te ves las uñas, todo. Y se te soluciona la parte emocional. Pero ojo, ya voy a decir una cosita más adelante. Así que acá todo lo que sea cuidado personal, le metes. No sé, te lava los dientes, te cepilla los pelos del culo, lo que sea. Full cuidado personal cuando estás en estados de depresión. Que tenés la mente que va a decir, sí, todo el mundo es una mierda, no vale la pena nada. Y encima tenés energía, porque estás barriendo la cocina, de mierda. ¿Para qué voy a ponerme a hacer ese proyecto si todo es una mierda? ¿Me entendés? Porque encima las dos partes no afectadas, en el caso, por ejemplo, que vos tengas un problema de depresión, las dos partes no afectadas trabajan en pos de este problema. Por eso se solucionan así también. Es más, vos tenés un problema físico, tenés un problema de la mente, de la falta del tiempo, el físico y el anímico, es como que también le echan leña al fuego. Es como que, vos decís, me falta el tiempo, loco, y el cuerpo es como que, cuidado, o sea, tenés la energía, pero como que no te haces mal, regulás mal las cosas, no sé cómo explicarte. Y motivacionalmente es como que, cuidado, no sale nada bien, no sale. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, las dos que sobran cuando tenés un efecto alimentan a la otra. Por eso hay que agarrarla, manipularla, en este caso la mente, que estaría rompiéndote las bolas. Si vos tenés un problema físico, la agarras, la manipulas con una proyección. La parte física que podría estar diciéndote, ¿viste? Yo estoy deprimido. Mira, el físico tiene energía. ¿Para qué? Si no voy. Mira el cuerpo que te... ¿Me entendés? O sea, creo que se va entendiendo. No quiero que se pierdan el hilo. Entonces vos agarras una y la manipulas de manera voluntaria. Con el cuidado personal y la limpieza. Y la ropa. Parece una tontería esto. A mí me digo, bueno, les voy a decir algún truco de algún libro antiguo, sagrado, donde Jesucristo explica. No, esto es así, muchachos. La Matrix es más simple de lo que ustedes piensan. Y en el tema mental... Se me voló el papel, la puta madre. En el tema mental tenemos que joderlo con las emociones. Y acá se pone lindo. Porque esto es muy fácil mientras estoy tirando absolutamente todo. Acá tenés que utilizar aquellas cosas que de manera externa te tocan la emoción. Y acá, bueno, pueden usar un montón de cositas, pero yo te voy a poner las que se me ocurrieron a mí en cierta forma. Música. A escuchar música. ¿Cómo? La emoción. Si a mí me jode me falta el tiempo. Si a mí siento que el tiempo no me alcanza. Lo tengo que solucionar del lado emocional. Entonces te vas a poner a escuchar puta música. No sé de qué época seas. Escuchar la música cheta que te gusta a vos. O te miras una peli. Una peli que te gusta. No busques algo nuevo. Mírate Rocky, mírate Titanic, lo que sea. Tenés que pushar la parte emocional. ¿Sí? Y también la comida. La comida. Cómete un chocolate. Yo sé que acá, es que esto es... Yo no sé si YouTube me va a dejar decir esto. Acá vos podés meter sustancias que te puedan hacer sentir feliz. Porque tenemos que atacar. O sea, tenemos que bufear la parte emocional para que la parte mental... Porque esto es como que algo sigue a algo. Cuando algo está jodido, la parte física, la parte emocional o la parte mental, está jodido por algún aspecto. Vos tenés que empujar de otro lado. Bueno, empujar no. ¿Cómo se dice? Punta de lanza. Acá en Argentina solemos decir, ¿quién hace la punta para animarse a hacer algo? Así se dice, ¿quién hace la punta? Bueno, voy yo primero. Cuando vos vas, los demás te siguen. Porque estas tres cosas están unidas. Están unidas. Por eso te digo que si una está mal, las otras dos la van a seguir. Y tenés que agarrarle de los pelos una y voluntariamente hacerla que haga otra cosa para que esta sea punta de lanza y por ende las otras se den vuelta y la sigan. ¿Se entiende cómo funciona esto? Te lo estoy poniendo en un ejemplo fácil. Por eso te digo que cuando no te dan las tres al mismo tiempo, las tres al mismo tiempo nunca se dan, porque siempre una va adelante, otra al medio y otra atrás. Van como en hilerita. Van hilera, no, en fila, ¿cómo se dice? Bueno, hilera, fila, no. Hilera es así. Fila es así, hilera es así.
Lo aprendí en la universidad. ¿Se entiende? Por eso te dije, si vos las dejas solas, las otras van a ayudar y a potenciar una. Entonces vos tenés que agarrar la mente. En este caso, si te falta la energía, agarra la mente para crear una proyección. Si estás deprimido, lo que poronga te pase, físicamente agarrás y empezás a vestirte bien, a perfumarte, bañarte, a cortarte el pelo, a hacer todo te maquillas, te saca los pelos de la nariz, ¿sí? Para que esta es la que esté tomando la acción, o en este caso la anterior era esta. Y mentalmente, cuando estás jodido también, emocionalmente, pum, le metes acá y activas la emoción para que la emoción sea la prioritaria y todos giren, los dos que faltan giran y dicen, ¿qué pasa con la emoción? Bueno, vamos a seguirla porque es la que está tomando la batuta, es la que está tomando el mando, ¿sí? Se manipula así. Ahora, vamos a ir a explicar cómo podrías... ¿Cómo explicarlo esto? Muchos dirán, oh, bueno, genial, las soluciones. Esto te va a durar, todo es hacer esto, porque lo explicó, no es porque lo haga, es tan simple. Determinar cuál te falta, cuál te jode y así actúas. Pero no te va a durar mucho tiempo. Es para salir. Es para salir. No vas a solucionar simplemente limpiándote todo el tiempo, que se proyectando todo. No podés. Esto es simplemente para salir de ese pozo en el que estás metido. Cuando sales, esto es como el fósforo. El fósforo prende, ilumina, da luz, calor y te quema la mano. Se te apaga y de golpe, pum. Solamente sirve esto para salir un segundo a la superficie. Ya cuando estás en la superficie, ya esto no te va a servir. Volves de nuevo a hundirte. Así que, en cierta forma, es como un salvador. Esto es como que yo te tiro los electrodos que te estás muriendo, plum. Pero después el corazón tiene que latir solo, ¿me entiendes? No puedo estar plum, plum, plum. No, porque te destrozo. Entonces, esto es como ese plus ese empujón que vos ya no caminabas más, te estabas por morir, y alguien te empuja y ya agarrás envión. El envión te voy a enseñar a salir, que es la segunda parte. Porque esto sirve para, primero, a identificar qué carajo está pasando, porque me puedo asegurar que a mucha gente le pasa una de las tres. Las tres ya te dije que no. O te falta el tiempo, sentís que la percepción del tiempo se te va a la mierda. Te falta la energía, no tenés energía física, o estás en un bucle depresivo y no sabes por qué. Y repito, no es por causas normales, solamente son 3 situaciones que se dan de manera brutal sin ninguna causa aparente. De golpe estás deprimido, de golpe no falta el tiempo y de golpe no tenés fuerza. Porque muchos van a decir, ay sí, qué bueno, la respuesta no es mi culpa que mi cuerpo esté mal. No, generalmente todo es culpa nuestra. Ok, ¿qué hacemos si ya solucionamos alguno de estos puntos, sea el cual te toque? Lo hiciste. ¿Cómo sigo ya la remontada? Y acá se viene lo chido. Acá se viene lo chido porque esta parte es la que nadie hace. Y por ende pueden volver a caer en este bucle. Porque a mí no me mientan. Se rascan las bolas todo el día. No me mientan. No me mientan. Yo sé todo. Tengo en la computadora la cámara de su celular. Necesitamos, como sabemos que son mente, alma y cuerpo, necesitas alinear. Pero alinear con intención. Como se escriba. No me gustan estas palabras porque lo usan mucho los espiritualoides, pero alinear me refiero a que vos estés en filita. Uno acá, otro acá y otro acá. No, usemos el plumón rojo. No, uno acá, otro acá y otro acá. Acá no hay una alineación, uno está acá, otro, o sea, es un quilombo. Tiene que estar en una alineación. ¿Sí? Cuando hay estos desequilibrios, no quiere decir que esté esto, no quiere decir que esto que esté mal, o esto esté mal, o esto esté mal. Lo que está mal es el conjunto. Esto está mal. Es el conjunto. Ahora, después de hacer semejante chanchada, ¿cómo lo alineamos? Después le voy a tener que pasar con la compresora esta para sacar las cosas. Mente, vamos a poner de uno. Mente. Déjame el papelito acá. Alma. La parte emocional. Y cuerpo. Que es la parte física. Cuerpo. Y la O, Federico, cuerpo. Entonces,
Recordemos mente, pensamientos. Alma es emociones. Y el cuerpo es tu estado físico. Ya muchos esto lo deberían saber de memoria, para que ustedes identifiquen estas cosas. Entonces vamos a tener que crear un punto. Punto número 1. Vamos a ponerlo acá. El punto 1. Para el punto 1. Para la mente, para cuando vos ya saliste, ya solucionaste, tenés que alinear los 3, ¿eh? No es hacer una sola. En esta sí tenés que hacer los 3. Acá vas a tener que hacer, lo lamento decirle esto, pero si usted no lo hace, va a seguir cayendo en estos agujeros de mierda. Y es como que toda la semana te duele la cabeza, tomas pastilla. Te duele la cabeza, tomas pastilla. Te duele la cabeza, tomas pastilla. Claro, la pastilla te saca el dolor de cabeza. Cada vez que te duele la cabeza, tomas pastilla. Pero, ¿y si vamos directamente a ver por qué carajo te duele la cabeza? Para dejar de hacer la que haga que te haga doler la cabeza, así no te duele la cabeza y no tenés que tomar la pastilla. No tenés que hacer lo de hace un rato. Crear una impresión, el cuidado del físico, ver una peli y toda esa mierda. Solamente porque hay algún aspecto no está alineado y te sentís malestar. ¿Por qué no hacemos eso? No sé, ¿qué tal la gente programa? Señores y señores, para la mente no hay otra. Para la mente no hay otra. Hay que meditar. No hay tu tía. Meditar. No hay otra. Meditar, o que básicamente también es la reflexión. Yo me pongo acá, allá. No hay tu tía, no hay otra. Usted está jodido, tiene que meditar. ¿Cómo se hace? Ya lo explicamos en varios videos. Si quieren hablamos de la meditación en otro video. O lo que ustedes comenten y diga, bueno, lo que más se hable, lo que más gente diga, che, yo estoy mal de esto, bla, 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 lo podemos. Pero ojo, yo sé que muchos van a decir, estoy mal de cuerpo, que es mira, soy profesor de educación física, sí sé que la mayoría de la población está hecha mierda del cuerpo y no por la Matrix ni por la situación tripartita del Espíritu Santo. No, es porque tienen hábitos que no son saludables, es por eso, así que... Pero esto está apuntado directamente a este aspecto que lo dije al principio, que es algo que de la nada sale. El punto número 2, para el alma. Señoras y señores, esta les va a gustar porque esta es fácil. La contemplación. La contemplación y la gratitud. Para el alma, contemplación y gratitud. No hay de otra. Ahora bien, inclusive, yo te los estoy mostrando por separado, pero inclusive estos 3 aspectos y las 3 actividades que podés hacer incluyen una a la otra. Porque recuerden que para estudiar cualquier cosa tenemos que desarmarlo, dividirlo y ponerlo por separado. Esto es en todos los aspectos. En realidad, cuando vos estás, por ejemplo, haciendo una contemplación de la naturaleza o de lo que sea, de una pintura o el culo a una mina le estás viendo, o el bulto a alguien, nos estás contemplando, o estás teniendo gratitud sobre lo que sea, vos estás haciendo un trabajo mental también, pero accionado desde la emoción. Entonces, y el cuerpo también se va a unir. ¿Qué están haciendo, chicos? Viene el cuerpo y dice, ¿qué están haciendo? La mente dice, no sé, la emoción está haciendo una contemplación, vamos a ayudarla. Y cuando vos haces una meditación, el cuerpo dice, ¿qué están haciendo? Quédate quieto, que estamos meditando. ¿Me entendés? O sea, las 3 funcionan al mismo tiempo, pero una u otra toma la batuta. O una u otra se desequilibra y las otras se tratan de seguirla, porque son amigas las 3. ¿Me entendés? En realidad son una sola cosa, pero nosotros las dividimos, no son separadas, están unidas. Ok, entonces, si estás jodido del alma, si estás jodido del alma, no. Después de que saliste de ese bucle que ya explicamos hace un rato, tenés que alinearlas estas 3, si querés alinearlas, no se alinean porque están todas juntas, usted me entiende. Tenés que hacer un trabajo de estos. Mente, meditar, alma, contemplar y gratitud. Todo esto no es que tenés que hacer una, tenés que hacerlas todas. Y la parte física, señores y señores, tampoco es un misterio oculto por el Pentágono. Dios. Moverse.
¿Podés encontrar alguna actividad que una estas cosas? Sí, por ejemplo, bailar. Pero para potenciar, por ejemplo, la parte del cuerpo, que yo soy experto en esto, siempre hay que ir un poco. El truco, ahora les doy los truquitos, el truco es ir un poco más allá. Hay cierta característica en la creación de la humanidad, de la realidad, que cuando uno va un poco más allá, obtiene unos beneficios cuasi mágicos. Pareciera que están ocultos, pero en realidad no es que están ocultos, están tan lejos o tan aún, están ahí para todos. Estoy haciendo una metáfora, pero como nadie se anima a ir hasta allá, por las causas que quieras, porque no tiene ganas, porque cree que no, porque le dijeron que está prohibido, porque es peligroso, por lo que sea. Pero generalmente cuando hay en estas cosas, en estos aspectos, que es uno solo, cuando vos te excedes en algo, obtenés algún, yo quiero decir, superpoder para que usted se motive. El cuerpo no solamente basta con moverse, porque básicamente la vida se manifiesta a través del movimiento. Cuando algo se mueve, por ende, ya estás suponiendo que está vivo, ¿no? Está bien, si se cae una piedra arriba de tu cabeza, la piedra está viva. ¿Me entiendes? Entonces, ¿basta con moverse? Sí. Para aprobar con 6, no sé con qué se aprobaba en su país, y para aprobar con 6, como yo dije una vez en un final de la facultad, me dice, ¿quiere agregar algo? Y le digo, no, si con esto apruebo la mínima, no digo más nada. O sea, re tonto yo, y se me cagaban de risa mis compañeros por los siglos, y yo me reía y digo, ¿por qué dije eso? Y porque el tipo estaba relajado, ¿sí? ¿Quiere agregar algo más? Y me estaban diciendo, dale, porque te falta nota, aporta algo más en un examen de la universidad. Y yo dije, no, sí me alcanza para el 6, para el 3, que aprobamos con 4 aprobamos. Obviamente aprobaron mi compañero y yo no. Y yo dije, pero no me estaba diciendo que aporte algo más. Bueno, yo no lo entendía. Entonces, ¿alcanza moverse? Sí, alcanza, pero no vas a obtener mucho nada. ¿Alcanza contemplar y gratitud? Sí, vas a estar... A ver, vas a estar por encima de la media de los seres humanos. Pero yo ya te estoy hablando a otro nivel, a un nivel que nunca has visto. Generalmente la gente está tan profunda y tan podrida que salir a la superficie, que es lo normal, es algo especial. Pero claro, como todo el mundo ya está hundido en la mierda, salir un poquito arriba te hace especial. Pero en realidad ese es el estado natural que recién de ahí debería ser nuestro piso, pero estamos hundidos. Contemplar y tener gratitud, sí, te va a servir para salir de la mierda, y meditar y reflexionar. Esto sería lo normal que una persona debería estar haciendo. Obviamente no se hace, por ende pasan estas cosas que expliqué anteriormente. Pero ahora, el truquito, el exceso. En el cuerpo, esto es algo mágico. Si usted se esfuerza, o sea, ir más allá. O sea, vos podés empujar algo con tus capacidades, tenés una cantidad de fuerza. Pero cuando yo te pido que empujes algo que... eso es esfuerzo. Mandar una señal más fuerte. No puedo. Hacer lo mismo. No es que el objetivo no es moverlo. El objetivo es mandar esa señal de hacer ese esfuerzo más allá de lo que tenías. Se adquiere un superpoder y se mejora. Con el alma también. Por ejemplo, el alma, que es más hija de perra, te agarró algo porque te hicieron algo y que querés la venganza y lo que sea. Está perfecto. Tenés toda la razón. Hacer el esfuerzo, ¿cuál sería? Perdonar, pero no se lo merece, y que no importa. Y vos haces ese esfuerzo emocional, te lo saco del cuerpo, en realidad no es un esfuerzo emocional, pero para que usted entienda, te da un superpoder acá. Y con la mente también. Cuando vos entras en estados meditatorios y reflexivos, que recuerden que también incluyen las demás, no las dejamos fuera, obtenés algún superpoder. No olvídate, si viene alguna cosa a canalizarte la víbora por el orto, no. Pero obtenés, ¿cómo decirte? Percepciones. Es el pedo, percepciones. Algunas personas me van a decir, y yo te la puedo asegurar, que es la más fácil, la más clásica. Sabes cuando alguien te miente. Sabes cuando hay peligro cerca. Sabes lo que le está pasando a la otra persona, si está triste o no. Detectas energías. Son cosas que no se pueden explicar, no se pueden comprobar a ciencia cierta con aparatos. Pero seguramente cuando te pasa, vos decís, mierda, ¿y cómo sé yo esto? ¿Y cómo percibo estas cosas? ¿Y cómo sé lo que va a pasar? ¿Y cómo? Bueno, cuando se hacen estas cosas, se exceden en lo básico, vos accedes a ciertas capacidades.
Obviamente no va a acceder a esas capacidades personas que no tengan un nivel de humildad ni un nivel de conciencia correspondiente. Yo no te puedo traer una barra y decirte este es el nivel de conciencia, esta es la... No, porque no hay. Pero creería que esto ya resuelve la pregunta de mierda, siento que no me alcanza el tiempo. Mierda, siento que mi cuerpo no tiene energía, pero si yo estoy bien. Y ojo, estamos hablando de que gente puede ser hasta atleta o entrenar y todo, y hoy se siente mal. Generalmente pasaba mucho en los gimnasios, pero eso tiene que ver con la parte física. De golpe el cuerpo se está reestructurando y hay días que vos no podés levantar la pesita que levantaba siempre, y vos decís, qué mierda. Obviamente se te alinea la mente porque no entiende carajo la emoción, si no puedo entrenar como puedo entrenar. Y quién está tomando la batuta, aquel estado o aquel aspecto que está gritando un poco más fuerte. Hoy yo no tengo energía. Y la mente dice, uy, bueno, vamos. Y el alma dice, bueno, también no tiene energía, vamos a seguirlo. Es como que toman el mando permanentemente, esto, una u otra. Pero está cambiando todo el tiempo esto a una velocidad que no sabemos. Permanentemente esto está cambiando. Así como de golpe, vos estás de día, estás feliz y alguien dijo algo y ya te enojaste. Entonces la parte almática salió y se alteró el cuerpo y la mente. O sea, permanentemente estas cosas están expuestas a tu entorno. Entonces, por eso se justifica el hecho de que vos te tengas que vestir bien o mejor de lo común para salir de ese bucle, de esa depresión, o hacer una visualización de donde el cuerpo está bien. Porque todo está influenciado permanentemente y el entorno jode mucho. Las personas que estás alrededor, el estrés, las noticias que se ven en internet, los temas de curiosidad, la música, las palabras, todo es una influencia. Entonces no es que esté mal que las influencias estén ahí, no, porque te sirven para practicar y para trabajar estas cosas. Pero no me dejen esto es lo más importante del video. Usted tiene que tener un trabajo de meditación diario. Así como se toca el culo y la chota todos los días y va al baño, meditame, reflexiona, contempla y tené gratitud y movete. Si querés tener más superpoderes, potencia estas tres cosas. Medita más tiempo, reflexiona sobre todo. Y acá es callarse la boca. Contempla y tener gratitud permanentemente desde que te despertes y sé lo más gratitud que tengas. Y movete y empezá a esforzarte más. Y acá vas a obtener superpoderes. Si estás en la página anterior, antes de lo que lo borré, estás en un bucle, está bien, no hay ningún problema. Todo, a mí me ha pasado, pero si no tampoco te lo diría. Podés hacer esas actividades que te dije, solucionando un área que ya la detectaste. Si es que te falta el tiempo, si te falta la motivación o si te falta la energía, la solucionas con la otra área, haciendo las actividades que te dije. Pero solamente te sirve para salir de la rueda esa momentáneamente y después ya enganchate acá. Ya sentite bien, enganchate acá. Ahora, quien está acá no puede hacer el trabajo por detrás y de golpe un día no hizo tanta. Sí, podés volver a caer. Podés volver a caer como si estuviese mal. Podés volver a estar un día así. Pero ahora ya lo sabes. Sabés cómo detectarlo, sabés cómo solucionarlo y sabés cómo seguir saliendo a flote. La idea, y si querés más, sacar superpoderes de acá. Si querés más, siempre tenés que hacer lo que siempre digo, acordar de acordarte. No hay problema que un día no tengas energía, ni que de nuevo te volviste a enfermar o algo. La idea es que cuando detectes estas cosas, ya las cortes para siempre de tu vida y ya tengas una calidad de vida mejor. Y no estamos hablando de dinero ni de solucionar, simplemente no te metas en problemas. Soluciona, cuídame el cuerpo, cuídamelo, cuídame este templo y vas a ver que vas a estar bien, vas a estar feliz, vas a estar con vitalidad, todo te va a salir bien y no vas a ver maldad alrededor, porque apenas tus ojos miren algo, automáticamente eso cambia y se bendice y las cosas salen bien. No me creas, probalo y nos vemos en el próximo video. Te leo en comentarios. Bye bye.